Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. De nuevo, Dios los bendiga. Y hemos estado viendo enseñanza acerca de lo que es una fe viva, una fe que nos hace caminar con Dios, que nos hace caminar en la voluntad de Dios. Y hoy vamos a seguir teniendo algunos conceptos para ver cómo la fe actúa. La fe no es de nosotros, es un don de Dios. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Pero Dios nos da la fuente de la fe, y la fuente de la fe es su palabra. La fe en la palabra de Dios. Entonces, hay un versículo aquí en Hebreos 11:3 que dice: por la fe entendemos las cosas de Dios. Aunque este versículo está enfocado a el universo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? Bueno, el Dios invisible, el Dios eterno, el Dios que mandó y existió, y ahora vemos que lo que fue hecho de lo que no se veía. Bueno, por la fe entendemos muchos de los pensamientos de Dios, de los misterios de Dios, de los secretos de Dios, de la mente de Dios. Por la fe lo entendemos. Aquí se refiere específicamente a que podemos entender cómo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y es lo que creemos, que el origen de la creación fue por la palabra de Dios. También en 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, así nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria para nuestro Dios. Entonces, en un sentido, la fe nos ilumina para conocer, para ver ese mundo invisible de Dios, el mundo de lo espiritual, el mundo que sustenta todo lo que es visible. Y en este otro enfoque, en 1 de Pedro, dice que nuestra fe se prueba así como se prueba el oro. Cada vez que se va fundiendo, refinando, cada vez es más puro. Bueno, la obra de Dios en nuestra estancia en este mundo es que nuestra fe se vaya purificando, vaya siendo más limpia, más genuina, una fe que nos introduce en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. Y entre más profunda y más pura es nuestra fe, pues más entendemos, más conocemos, más vemos lo invisible. También el apóstol Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, los que estamos llamados a vivir por fe, a ellos nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Es un llamado de Dios que la fe nos introduce a esa luz verdadera que ilumina a todo hombre. También dice que la Biblia que en Dios estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de lo invisible, la luz de lo que no se ve, pero ahí está un universo maravilloso, eterno, perfecto, y lo podemos ver por medio de la fe. Esto es un don que Dios nos da.
pero empecé diciendo que la fuente de la fe es la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Todos sus caminos son verdad. Entonces, hemos de conocer como descripción, como enunciado o como un elemento vital para nosotros llevar nuestra relación. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Y esa vida eterna nació en el que cree en el Hijo de Dios en el momento que él creyó. Y las cosas eternas de Dios las podemos ver, vivir, tener por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, de la fe. Bueno, vamos a ir viendo aquí en este pasaje de Hebreos 11, 1 hasta el 6, aunque ahora quizás veamos los primeros 3 versículos, tratando por lo menos de comprender cuál es este gran don o este gran elemento espiritual que nos introduce en el reino de Dios. Es pues, empieza con esta definición, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera es todas las promesas de Dios, todas las promesas para el tiempo presente y para la eternidad, porque por fe andamos, no por vista. La fe es la certeza de lo que esperamos que ha de ser hecho por Dios, la convicción de que ahí está. Lo que no se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estas palabras en nuestra fe describen la fe, certeza y convicción. Son cualidades, estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final seguros. Es pues donde inicia la fe. Así como nuestra vista física es el sentido que nos da evidencia de un mundo material, la fe es el sentido que nos da evidencia del mundo espiritual e invisible. No por ser invisible, no existe. Por eso muchos no pueden entrar por la puerta de la fe, porque ellos confían y dependen solo en lo que se ve, pero lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde viene la vida? ¿Dónde empieza la creación? En lo que no se ve. La fe tiene sus razones. Nosotros tenemos un razonamiento humano, pero la fe también tiene sus razones. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. Y el autor del libro de Hebreos está diciendo que tiene sus razones. La Biblia nunca recomienda que demos un salto ciego para que podamos actuar por fe, ¿no? Pero las razones de la fe no pueden ser medidas en un laboratorio, tienen que ser entendidas espiritualmente. Es inevitable entrar en el mundo del Espíritu de Dios. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También dice que la fe es un fruto del Espíritu.
mundo, ese universo espiritual de Dios que no vemos, es un gran mundo eterno, perfecto, poderoso, y tenemos las barreras que nos estorban con nuestra mente natural, nuestra mente humana. Dice en 1 Corintios 2:14 y 15, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual analiza y discierne todas las cosas. Bueno, es necesario un nacimiento espiritual en nosotros, un nuevo nacimiento. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga es necesario nacer de nuevo. Ahí tenemos la gran frontera entre lo material, entre lo que viene de nuestra naturaleza humana y lo que viene de la naturaleza de Dios. Es necesario ese nuevo nacimiento. Las pruebas de la fe no son las de los sentidos, los cuales producen incertidumbre. Nuestra fe no se prueba por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que analizamos, por lo que sentimos, no. La fe se prueba por los valores del Espíritu de Dios. La vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles. La fe es el sentido espiritual que permite a la gente ver el orden que son del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice que el Espíritu de Dios nos revela las cosas que son de Dios. Y tenemos esta descripción para tratar de entender ese origen de lo espiritual. El Señor Jesucristo habló de él, del Espíritu. Es la fuente de lo espiritual. En Juan 16, del 12 al 15, en ese tiempo, Él estaba con los discípulos, estaba en este mundo, y les dice Él así, anunciándoles que se aproximaba el momento en que ya no estaría con ellos, y les dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los hará saber y les hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, el Espíritu de Dios es el que nos habla de la mente de Dios, del carácter de Dios, del poder de Dios, de la eternidad de Dios, de las obras de Dios, de los propósitos de Dios. El Espíritu Santo es la fuente que toma de Dios mismo. Miren cómo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a todo lo verdadero, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que tomará de lo mío y se los hará saber.
¿Qué quiere decir? Toda la mente de Dios, toda su eternidad, su sabiduría perfecta, todo nos es transmitido por el Espíritu de Dios. Lo llama aquí el Espíritu de verdad. Él nos guía a lo que permanece, a lo que es, a lo que nunca dejará de ser, aun cuando nuestros sentidos ven y pueden palpar esta creación, pues esta creación no es eterna. Está establecido por la palabra de Dios que esta tierra y este cielo serán quitados y Él nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, los que quieren ver con sus ojos durante una vida no están viendo lo verdadero, lo que permanece. Estoy hablando de un proyecto de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Y nosotros seremos completamente celestiales, ya no seremos terrenales. Estas son las cosas de las que nos habla el Espíritu de Dios. El Espíritu transmite la palabra a los hombres que escribieron. Entonces, esto es la verdad. La fe nos hace entrar a esa verdad. Si no entramos por la fe, no estamos viviendo en la verdad. Estamos viviendo en algo que no permanece, que no es, que dejará de existir, que es vano, que es pasajero. Entonces, la fe nos introduce a lo que es verdadero. Y esto tiene su origen en Dios, el que hace todas las cosas. Entonces, podemos entender la necesidad de entrar a ese reino espiritual. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar a ese reino. Y se entra por la fe, creyendo. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Y entrará y saldrá y hallará providencias. Entonces, pues la fe nos introduce o nos guía a aceptar a Jesús, porque Él es la puerta de entrada. Ahí es cuando la fe empieza a vivir en nosotros, cuando hacemos de Jesús la puerta de entrada. No es una filosofía, no es una doctrina muerta, es un testimonio donde está la verdad, y la fe nos guía a ese lugar, a esa persona, y por él podemos entrar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estamos hablando de cosas que esperamos, que Dios ha mencionado. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Él cambie sus planes y diga: no, esto no funcionó, entonces vamos a hacer un plan nuevo. Él no cambia su proyecto, su propósito. Si tienes la sustancia ante ti, lo material, lo que se palpa, sí puedes verla. Entonces, ¿de qué sirve pues la fe? Yo dependo de mi sentido, lo que veo, lo que oigo, lo que puedo palpar. Entonces, ¿de qué sirve la fe? La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. La fe se necesita para conocer personalmente a Dios, para conocer su eterno poder y deidad, para conocer el carácter y la mente de Dios, para conocer su proyecto
para la eternidad. Todo eso lo podemos alcanzar por la fe. La fe es este sentido espiritual que nos hace confiar en la palabra que Dios ha dado. Es por eso que para el cristiano la Biblia es su fuente de vida, porque Dios dijo y fue hecho, porque Dios mandó y existió. La fe nos es dada la fe no nos es dada para privarnos de la razón, sino para ir más allá del razonamiento humano. Es una mente finita contra una mente infinita, sin fin. Entonces, la fe nos hace entrar en esa mente infinita. Uno puede demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más original jamás publicado y que ha impactado a la humanidad más que cualquier otro libro. Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Así el Señor palpaba las barreras que tenían sus oidores y adversarios a su doctrina, a su mensaje, y les decía: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque no pueden escuchar la palabra de Dios, porque no tienen la fe. Ustedes no pueden saber de qué hablo, ni de dónde vengo, ni quién soy, porque ustedes no pueden oír la palabra de Dios por su incredulidad. Entonces, pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios, cuando la verdad empieza a mostrarte el camino en que tú debes andar. Cuando una sabiduría perfecta que no es del hombre ni de este mundo empieza a iluminar pensamientos que nunca estuvieron en la mente del hombre. El lenguaje, los términos, los conceptos, los planes no vienen de la mente del hombre. Por tanto, está en un creer que va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. El razonamiento se ilumina, se expande, tiene un alcance infinito en el entendimiento, en el conocimiento. La ciencia y los que dependen de la ciencia no pueden aceptar que Dios hizo el universo, que Dios hizo por su palabra el universo. Pero cuando conocemos a Dios, su poder, que la fe nos ha introducido a Él, sí creemos, sí es posible, porque estamos hablando de un Dios que puede hacer y nos muestra en el testimonio de las cosas hechas. Dice un versículo en Romanos 1:20 que su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las mismas cosas hechas hablan de un poder, de una mente, de un diseño inalcanzable por el hombre. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Después, la fe, la certeza, y también es una convicción.
La fe no es, perdón, no es una simple creencia o un entendimiento intelectual iluminado, no, es la disposición a confiar, a creer y aferrarse al mundo invisible y espiritual de Dios. Ahora vamos a poner aquí este enunciado o este encabezado, elementos esenciales para la fe. Hay algunos elementos. El punto inicial de la fe es creer en el poder de Dios. Ese es un elemento, ¿verdad? Es un elemento que nos lleva a creer que para Dios todas las cosas son posibles, que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Tú no puedes creer en Dios si tú no crees en ese poder que Él tiene. Ese es un gran elemento. ¿Cuántas personas dicen yo creo en Dios, pero no creen en su poder? ¿Verdad? El punto inicial de la fe es creer en el poder de Dios y creer en el carácter de Dios, su carácter santo, limpio, divino. Para Él solamente existe el bien, su benignidad, su bondad. Es un Dios benigno, amoroso, misericordioso, paciente, perdonador. Bueno, es también creer en el carácter de Dios. Es otro elemento. ¿Quién podía reprobar el pecado sino un Dios santo y divino y limpio, más sublime que los cielos? ¿Quién podría juzgar el pecado? Solo un Dios santo. ¿Quién puede premiar la fe? Solo un Dios que reconoce que tú crees en mí. Si tú quitas esta esencia de Dios, es igual creer en cualquier cosa. Pero si tú pones el carácter y el poder de Dios, hay razón para tu fe. Y es un elemento esencial. ¿Quién es este Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, que anhela tenernos con Él? Eso habla del Dios en el que creemos. Y vamos a ver aquí este pasaje donde habla de, describiendo en pocas palabras, pero nos da una idea de este poder y el carácter de Dios. Vamos a ver Éxodo 34, 4 al 9. Américo, ¿nos haces favor de leer? Sí. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó a Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomándonos por tu heredad.
tómanos por tu heredad. Es en este versículo, Moisés le pide a Dios: ¿quién eres tú? Te pido que estés entre nosotros. ¿Y quién es? Bueno, dice que Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ah, bueno, un Dios bondadoso, benigno, misericordioso, pero un Dios justo. Un Dios justo que castiga la iniquidad, la rebelión, la idolatría, la inmoralidad, la avaricia, la codicia, la injusticia. Es un Dios justo que de ninguna manera dará por inocente al que haya pecado. Bueno, entonces, ¿qué oportunidad tendríamos? Su misericordia se muestra en que Él nos da una vida guiándonos al que pagó por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, y nos guía a Cristo. ¿Y por qué ese esmero? Porque Él me quiere tener con Él a pesar de que yo haya pecado contra Él, que haya pecado contra su creación, contra mí mismo, contra mi prójimo, y Él me guía por su misericordia, porque Él perdona nuestras iniquidades en Cristo. Por eso Cristo es la puerta de salvación. Entonces, cuando nosotros vemos estos atributos de Dios, podemos creer tanto en su poder como en su carácter. Y bueno, dice en Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. No es un Dios idealizado que yo construí para mí y yo creo en ese Dios idealizado. No, es necesario que el que busca a Dios crea que Él existe. No es una ideología, no es una filosofía, no es una religión. Es necesario que el que busca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de la fe, de los que creen en Él. Los premia con innumerables bendiciones, providencias, su comunión, su compañerismo, compartir con nosotros sus obras, compartir su gloria y venir a hacer que venga a morar en nuestro corazón. Bueno, el punto final de la fe es creer en las promesas de Dios. Iniciamos viendo a un Dios todopoderoso, perfecto. ¿Y cómo podemos ver, si pudiéramos decir que la fe tiene un fin? Bueno, el cumplimiento perfecto de la fe es creer las promesas de Dios. Él hará lo que dice que hará. Y aquí tenemos el versículo 10 todavía. ¿Lo tienes, amigo? ¿Ya? ¿De Éxodo? Sí, Éxodo 34:10. Sí, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio